No crea todo lo que se dice de los ángeles. Algunos quieren hacernos creer que no son más que una quimera espiritual. Otros los pintan como simples seres angélicos con bellas alas y cabeza inclinada. Y otros nos lo presentan como una rareza femenina. La Biblia declara que los ángeles, al igual que los hombres, fueron creados por Dios. Antes no había ángeles, ni había nada tampoco excepto el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Los ángeles, por supuesto, están entre los seres invisibles que Dios creó, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquel Creador, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo 1, versículo 17. De manera que aún los ángeles dejarían de existir si Jesús, quien es Dios Todopoderoso, no los sustentara con su poder. Parece que los ángeles pueden cambiar de apariencia e ir y venir en un pestañazo desde la excelsa gloria del cielo a la tierra. Aunque algunos intérpretes han dicho que la frase Hijo de Dios de Génesis capítulo 6, versículo 2 se refiere a los ángeles, la Biblia aclara con frecuencia que los ángeles son inmateriales. Hebreos capítulo 1, versículo 14 los llama espíritus ministradores. Intrínsecamente no poseen cuerpo físico, si bien pueden tomar cuerpo humano cuando Dios les encomienda alguna tarea especial. Además, Dios no les dio facultad de reproducirse y no se casan ni se dan en casamiento. Marcos capítulo 12, versículo 25. El imperio de los ángeles es tan vasto como la creación de Dios. Si usted cree en la Biblia, creerá en el ministerio que ellos tienen. A los ángeles los encontramos por todas partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, donde se les menciona directa e indirectamente cerca de 300 veces. En cuanto a su número, David habló de 20,000 que seguían la trayectoria de las estrellas. Aún con su finita visión de modo impresionante señala: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. Salmo 68, 19. Matthew Henry, el notable comentarista de la Biblia, dice de este pasaje: los ángeles son carros de Dios, sus carros de guerra que Él usa contra sus enemigos, sus carros de transporte en las cuales manda buscar a sus amigos, como lo hizo con Elías, su carro oficial en medio del cual exhibe su gloria y poder. Son extraordinariamente numerosos, 20,000 multiplicado por millares de millares. La Biblia registra que 10,000 ángeles bajaron al monte Sinaí para confirmar la santa presencia de Dios cuando el Señor entregaba la ley a Moisés. Deuteronomio capítulo 33, verso 2. Un terremoto sacudió la montaña. Moisés se quedó mudo ante aquel poderoso cataclismo en el que estaban presentes seres angelicales. Además, en el Nuevo Testamento, Juan nos cuenta haber visto millones de ángeles que servían al Cordero de Dios en el salón del trono del cielo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. El libro de Apocalipsis también dice que ejércitos de ángeles estarán con Jesús en la batalla de Armagedón, cuando los enemigos de Dios se reúnan para la final derrota. Pablo, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Imagínese, multitudes de ángeles indescriptiblemente poderosos cumpliendo las órdenes del cielo, y lo más sorprendente no es que su número ascienda a millones de millones, según Apocalipsis capítulo 5, versículo 11,
sino que aún un solo ángel es indescriptiblemente poderoso, como una extensión del brazo de Dios. Solos o en compañías, los ángeles existen. Están mejor organizados que los ejércitos de Alejandro el Grande o Napoleón. Desde la edad más remota, cuando el ángel guardián selló la entrada de la casa de Adán y Eva, los ángeles han manifestado su presencia en el mundo. Dios colocó centinelas angélicos, llamados querubines, al este del Edén. Se les encomendó no solo impedir el regreso del hombre al Edén, sino también, con una espada encendida que se revolvía por todos lados, guardar el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículo 24. Para que Adán no pudiera comer de su fruto y vivir para siempre. Si Adán hubiera vivido en su pecado para siempre, esta tierra hace tiempo que sería un infierno. Así que en un sentido, la muerte es una bendición para la raza humana. Vea el indescriptible y no repetido espectáculo del monte Sinaí, cuando Dios se acerca al hombre en un acontecimiento de primera magnitud y puede estar acompañado de la aparición de huestes angélicas. En las henchidas nubes que cubrieron el Sinaí, un trompetero angélico anunció la presencia de Dios. La montaña entera pareció vibrar con vida. La consternación hizo garra del pueblo más abajo. La tierra pareció convulsionarse de un temor indecible. Al llegar Dios a la cumbre de la montaña, llegó acompañado de millares de ángeles. Moisés, el callado y solitario testigo, debe haberse sentido sobrecogido ante aquella limitada visión del poder de Dios. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: «Estoy espantado y temblando». Hebreos capítulo 12, versículo 21. La apariencia de Dios era gloriosa. Brillaba como el sol en su máxima intensidad. Matthew Henry, en su comentario, dice: «Aún Seir y Parán, dos montañas a cierta distancia, fueron iluminados por la divina gloria que apareció en el monte Sinaí, y reflejaron algunos de sus rayos, de tan brillante que era su apariencia, y de tan grande que fue la manifestación de las maravillas de su divina prominencia». El Targum de Jerusalén tiene una extraña explicación al respecto. Cuando Dios descendió a dar la ley, la ofreció en el monte Seir a los edomitas, pero ellos la rechazaron porque hallaron que decía: «No matarás». Entonces la ofreció en el monte Parán a los ismaelitas, pero ellos también la rechazaron porque hallaron que decía: «No robarás». Y luego vino al monte Sinaí y la ofreció a Israel, y ellos dijeron: «Lo que el Señor diga, haremos». Este relato del Targum de Jerusalén es por supuesto ficticio, pero arroja una luz interesante en cuanto a cómo los judíos más tarde interpretaron aquel extraordinario y espectacular acontecimiento. Dios te bendiga.